La alimentación en el Paleolítico. La alimentación en el Paleolítico, un periodo que abarca aproximadamente desde hace 2,5 millones de años hasta hace unos 10.000 años, fue un desafío constante para el hombre primitivo. En un entorno donde coexistían con animales más grandes y fuertes, los humanos no solo competían por los recursos alimenticios disponibles, sino que también eran potenciales presas para estos animales. La evolución de su dieta refleja no solo su adaptación al entorno, sino también el desarrollo de sus habilidades y tecnologías. Esta evolución tuvo un impacto significativo en su supervivencia, desarrollo social y evolución biológica. Recolección, la base de la alimentación. En los inicios del Paleolítico, los humanos eran principalmente recolectores. Su dieta consistía en lo que podían encontrar en su entorno inmediato: frutas, bayas, nueces, raíces, tubérculos y otros vegetales. La recolección de estos alimentos no requería herramientas complejas, y la disponibilidad de estos recursos estaba sujeta a las estaciones y a la región geográfica. La recolección no solo era una fuente de alimentos, sino también una actividad social. Las tareas de recolectar y compartir alimentos ayudaron a reforzar los lazos comunitarios y a desarrollar sistemas de cooperación y comunicación. Las habilidades necesarias para identificar plantas comestibles y distinguirlas de las tóxicas eran cruciales, y se transmitían de generación en generación. Insectos y huevecillos, fuentes alternativas de nutrición. En adición a la recolección de plantas, los insectos y los huevecillos de animales pequeños eran una fuente importante de proteínas y otros nutrientes. Aunque hoy en día muchas culturas no consideran a los insectos como una fuente de alimento principal, en el Paleolítico eran una parte valiosa de la dieta humana. La recolección de insectos requería menos energía comparada con la caza de animales grandes, y proporcionaba una nutrición adecuada. Insectos como grillos, saltamontes, hormigas y larvas eran comunes en la dieta del hombre primitivo. Los huevecillos de aves y reptiles también eran fáciles de recolectar, y ofrecían una fuente rica de proteínas y grasas esenciales. La evolución de la caza. A medida que las herramientas y las técnicas de caza se desarrollaron, los humanos del Paleolítico comenzaron a incluir más carne en su dieta. La caza inicialmente se centró en animales pequeños y medianos, pero con el tiempo, las comunidades humanas desarrollaron estrategias para cazar grandes mamíferos. El desarrollo de herramientas de piedra afiladas, como las lanzas y los cuchillos, permitió a los cazadores herir y desmembrar presas más grandes. La colaboración en grupo fue fundamental para cazar animales grandes y peligrosos como los mamuts y los bisontes. Estas cacerías no solo proporcionaban grandes cantidades de carne, sino también huesos, pieles y otros materiales útiles para la supervivencia. La vida comunitaria y la tecnología de caza. La transición de una dieta basada únicamente en la recolección a una que incluía la caza de grandes animales fue facilitada por la vida comunitaria y los avances tecnológicos. La organización social y la cooperación fueron esenciales para la caza efectiva de grandes presas. Los grupos de cazadores desarrollaron estrategias complejas para acorralar y abatir a estos animales, lo que requirió una comunicación y una planificación avanzadas. La tecnología de caza también evolucionó significativamente durante el Paleolítico. Las primeras herramientas de piedra se hicieron más sofisticadas con el tiempo, y los cazadores aprendieron a utilizar el fuego para acorralar a los animales o para asarlos. La invención del arco y la flecha representó un avance importante, permitiendo a los cazadores abatir presas desde una distancia segura. La caza no solo proporcionaba alimentos, sino que también impulsaba el desarrollo de otras tecnologías. Por ejemplo, la necesidad de cortar y procesar la carne llevó al perfeccionamiento de las herramientas de piedra, y el uso de pieles de animales para vestimenta y refugios mejoró las condiciones de vida en climas fríos. La pesca, una nueva fuente de alimento. La pesca se convirtió en otra fuente importante de alimento durante el Paleolítico.
Al principio los humanos recogían peces pequeños y mariscos en las orillas de los ríos y océanos, pero con el tiempo desarrollaron técnicas y herramientas más avanzadas para pescar en aguas más profundas. Las primeras herramientas de pesca incluyeron lanzas y arpones hechos de madera y hueso. Con la invención de anzuelos y redes, la pesca se volvió más eficiente y permitió a los humanos acceder a una mayor variedad de especies acuáticas. La pesca no solo complementaba la dieta con proteínas y ácidos grasos esenciales, sino que también ofrecía recursos que eran menos estacionales que los de la caza terrestre. Impacto de la dieta en la evolución humana. La dieta del Paleolítico tuvo un impacto significativo en la evolución del hombre. La incorporación de carne y pescado en la dieta proporcionó proteínas y nutrientes esenciales que contribuyeron al desarrollo del cerebro humano. Se ha sugerido que el consumo de carne y el aumento en la densidad calórica de la dieta permitieron a los humanos desarrollar cerebros más grandes y complejos. La dieta también influyó en la anatomía humana. Por ejemplo, el consumo de alimentos más duros y fibrosos requería mandíbulas y dientes fuertes. Además, la caza y la recolección fomentaron la bipedestación, ya que caminar erguidos permitía a los humanos recorrer largas distancias en busca de alimento y llevar herramientas y presas de regreso a su comunidad. La transición al Neolítico. El final del Paleolítico y la transición al Neolítico marcaron un cambio significativo en la dieta humana. La domesticación de plantas y animales permitió a los humanos establecer asentamientos permanentes y desarrollar la agricultura. Esta transición trajo consigo una dieta más diversa y estable, aunque también implicó nuevos desafíos y cambios en la estructura social y económica de las comunidades humanas. Conclusión. La alimentación en el Paleolítico refleja la capacidad de adaptación y la ingeniosidad del ser humano primitivo. Desde la recolección de plantas y la ingestión de insectos hasta la caza de grandes mamíferos y la pesca, los humanos desarrollaron una variedad de estrategias para sobrevivir en un entorno hostil y cambiante. Estos cambios en la dieta no solo aseguraron la supervivencia, sino que también impulsaron la evolución biológica y cultural de nuestra especie, sentando las bases para el desarrollo de la civilización humana.